Corea del Sur, 11 de diciembre de 2008. Na Young, una niña de 8 años, caminaba a casa después del colegio. Llevaba uniforme escolar, una mochila pequeña y un paso inocente. En el camino, decidió entrar a un baño público, sin imaginar que era su sentencia. Un hombre la venía siguiendo. Cho Do-son, un exconvicto alcohólico de 56 años, con antecedentes por robo, agresión, secuestro y violencia sexual. Un tipo despreciable, sucio, con mirada vacía y manos ansiosas. Cuando la niña entró al baño, él también lo hizo. Cerró la puerta, y Na Young quedó atrapada con un demonio. La golpeó de inmediato, sin decirle una palabra. Puños directos a la cara, contra la pared. La niña gritaba, le suplicaba que se detuviera, pero él solo sonreía. Le estrelló la cabeza contra el lavamanos, hasta que quedó aturdida. Luego le arrancó la ropa, dejándola desnuda, temblando, cubierta de manchas rojas y mocos, mientras él se bajaba el pantalón. Aquí comienza el infierno. Cho la lanzó al suelo como un animal. Abusó de ella, le desgarró el útero, rompió el canal vaginal, le perforó el intestino grueso y le destrozó el esfínter anal. Hubo tanta violencia en la penetración que le causó una hemorragia interna brutal. La niña se desmayaba del dolor, y Cho la abofeteaba para que volviera en sí y seguir abusando. Le fracturó costillas, la estranguló mientras abusaba de ella, y cuando ella perdió el conocimiento, la orinó encima y la dejó tirada como una muñeca rota. Todo esto duró cerca de 30 minutos. 30 eternos minutos de dolor, gritos, sangre y violencia extrema. Cuando terminó, simplemente se fue. Caminó a casa, se cambió de ropa y siguió su vida como si nada. La niña fue encontrada desangrándose, desnuda, inconsciente, en un charco de líquido rojo, orina y heces. La llevaron al hospital, donde los médicos lloraron al ver su estado. Dijeron que nunca habían visto algo así. Hubo que reconstruirle el abdomen, el aparato reproductor, los intestinos y el recto. Aún así, nunca volvería a caminar igual. Nunca volvería a defecar sin ayuda médica. Nunca más sería una niña. Los médicos explicaron que sufrió un trauma genital tan severo que su cuerpo quedó funcionalmente mutilado. Usaría pañales toda su vida. Jamás tendría hijos. Nunca podría mantener relaciones sexuales. Y tendría secuelas psicológicas irreversibles. Y Cho fue arrestado. Tenía antecedentes por abuso, violación y agresiones. Pero su defensa dijo que estaba borracho. Y el juez lo creyó. Solo lo condenaron a 12 años de prisión. Por capacidad de juicio reducida. 12 años por destruir una vida. Salió libre en 2020, con escolta policial. Vive en libertad, escondido, bajo protección del gobierno. Mientras tanto, Na Young vive recluida, con miedo, con depresión crónica, incontinencia y pesadillas todos los días. No ha vuelto a la escuela. No habla con extraños. No sale de casa. Su vida quedó congelada en ese baño. La sociedad entera lo odia. Su rostro fue publicado en todos los medios. Pero el daño ya está hecho. Cho Do-son no solo abusó de una niña. La destruyó por dentro y por fuera. Le arrancó el alma. Y lo peor de todo es que la ley lo protegió. Imagina que caminas por la calle una tarde cualquiera. Vas rumbo a casa, pensando en lo que vas a cenar o en lo cansado que estás. Y de la nada, una camioneta sin placas se detiene junto a ti. Dos hombres bajan, te agarran con fuerza, te golpean sin explicación y cuando despiertas, estás encerrado en un lugar lleno de gritos, hedor, manchas rojas y secas en las paredes y reglas que no puedes romper, o te quitan la vida. Esto no es una película. Esto ocurrió en Corea del Sur, entre 1975 y 1987, en un infierno llamado Brothers Home. Un centro de rehabilitación financiado por el gobierno, donde más de 4.000 personas fueron secuestradas, esclavizadas, torturadas y asesinadas a golpes. Una historia tan inhumana que muchos aseguran que inspiró el mundo cruel y sádico de El Juego del Calamar. Durante los años 70 y 80, Corea del Sur vivía bajo la dictadura militar de Chun Do-hwan, un régimen autoritario que promovía la limpieza de las calles. La solución del gobierno: secuestrar a indigentes, huérfanos, adolescentes rebeldes, alcohólicos, personas con enfermedades mentales o simplemente a cualquiera que tuviera pinta de vago. No importaba si eras culpable de algo.
Si estabas solo, si eras pobre, si no tenías poder, eras presa fácil. Y así llegaron a parar más de 4.000 personas al Brothers Home, un supuesto centro de ayuda que, en realidad, era un campo de concentración moderno disfrazado de caridad cristiana. El lugar era dirigido por Park In-kyun, un fanático religioso, violento, que había construido su imperio de tortura con dinero del gobierno y el apoyo de la policía. A la entrada del centro, lo primero que se escuchaba era el eco de los gritos. Los nuevos eran recibidos con una ceremonia macabra. Desnudos, golpeados con palos, obligados a arrodillarse sobre botellas rotas, mientras los guardias los pateaban con botas militares. A las mujeres las obligaban a agacharse durante horas, desnudas, mientras eran inspeccionadas por médicos sin licencia. A las que se resistían, las golpeaban con mangueras metálicas hasta que orinaban sangre. Muchos niños perdieron la vida solo en su primer día, con el cráneo fracturado o hemorragias internas. Cada día era una mezcla de esclavitud y sadismo. Desde las 4 de la mañana, los prisioneros eran obligados a fabricar jabones, hacer ladrillos, empacar productos o limpiar a mano los baños llenos de excremento. Sin comida suficiente, con infecciones abiertas, trabajando descalzos sobre pisos con vidrios. No dormir, no obedecer, no rendir, significaba castigo. ¿Y cómo era el castigo? Palizas públicas frente a todos, hasta que los huesos sobresalían de la piel. Encierros en celdas húmedas, oscuras, donde te arrojaban baldes de orina y excremento. Violaciones sistemáticas, tanto a mujeres como a hombres. Y lo más horrible. Tortura hasta perder la vida, mientras los demás eran obligados a mirar. Algunos internos se suicidaron mordiendo sus propias lenguas hasta desangrarse. Otros perdieron la vida por neumonía sin tratamiento, y muchos simplemente desaparecieron. Uno de los sobrevivientes más conocidos fue Choi Seung-woo, que fue llevado al Brothers Home con solo 14 años, después de escaparse de casa por una discusión con sus padres. Fue violado, golpeado, y obligado a limpiar las manchas rojas y los cadáveres de sus compañeros con trapos viejos. Una vez, Choi vio cómo un niño de su edad fue obligado a arrodillarse durante 6 horas mientras le golpeaban las plantas de los pies con varas de bambú hasta que los tendones se reventaron y quedó paralítico. Él mismo terminó con la espalda abierta en canal después de que un guardia lo golpeara con una vara metálica. Aún tiene las cicatrices. Cuando fue liberado, años después, nadie le creyó. Hasta que decidió hablar públicamente en 2005 y reventó la verdad. Los registros oficiales hablan de al menos 516 muertes documentadas. Pero los informes forenses y los testimonios apuntan a más de 1000 víctimas fatales. Cadáveres que se ocultaron, que se enterraron en fosas comunes o que simplemente desaparecieron bajo accidentes inventados. Incluso se habla de experimentos médicos sin consentimiento en los internos más débiles. Pruebas con drogas, lobotomías improvisadas y amputaciones. Y todo mientras las autoridades miraban hacia otro lado. En 1987, tras la caída del régimen militar, Park In-kyun fue juzgado. ¿El resultado? Una condena de solo 2 años y medio por malversación de fondos. Jamás fue acusado por tortura o asesinato. Ni uno solo de los guardias pagó por lo que hizo. Muchos siguen vivos. Tranquilos. Sin culpa, sin castigo. Corea del Sur. Año 2003. Las autoridades estaban perplejas. Ancianos millonarios aparecían sin vida en sus casas, brutalmente golpeados, con la parte superior de sus cuerpos aplastados y señales de tortura. En la escena del crimen siempre quedaba un rastro de líquido rojo, vísceras y desesperación. Pero lo que nadie sabía era que esos eran apenas los primeros pasos de una masacre que iba a escalar hasta el infierno. Jo Young-chul, un hombre común de 33 años, sin una apariencia amenazante, era el responsable. Pero no solo era un asesino, era un depredador que odiaba a los ricos, a las mujeres y a la humanidad. Y estaba a punto de demostrarlo. Todo comenzó en septiembre de 2003. Jo se infiltró en las casas de hombres adinerados y ancianos, usando guantes, martillos y herramientas improvisadas. Una vez adentro, los atacaba mientras dormían. Les destrozaba la parte superior del cuerpo a golpes, literalmente hundía el martillo en la frente, y los dejaba desfigurados, irreconocibles. Robaba objetos de valor, pero su verdadero motivo no era el dinero. Era el odio. Decía que los ricos no merecen vivir mientras los pobres se mueren de hambre. Quitar vidas lo hacía sentirse poderoso. Pero no era suficiente. En marzo de 2004, Jo cambia su patrón. Ahora, va tras mujeres. Específicamente, trabajadoras sexuales.
Porque según él, las mujeres fáciles son basura. La sociedad no las necesita. Llamaba a mujeres a su departamento fingiendo ser un cliente. Una vez ahí, las abusaba, las torturaba, las golpeaba con un martillo hasta quitarles la vida, y luego las separaba por partes. Pero lo peor es lo que hacía después. Yo guardaba partes de los cuerpos. Las cocinaba, a veces los hervía, otras los freía. Se comía partes de sus víctimas. Sí, era caníbal. Dijo que comía carne humana para sentirse más fuerte y para guardar a sus víctimas dentro de él mismo. También quemaba algunos cuerpos, los enterraba en las montañas o los arrojaba en baños públicos. Aunque confesó haberle quitado la vida a más de 26 personas, oficialmente se le atribuyen al menos 20 asesinatos. Todos brutales, todos crueles, todos fríos. No quitaba vidas por impulso. Yo planificaba cada crimen con precisión, llevaba sus herramientas, drogaba a algunas víctimas, y otras las forzaba a suplicar por su vida mientras él grababa todo en su mente. En su departamento se encontraron bolsas con restos humanos, ropa bañada de manchas rojas, libros sobre tortura, y herramientas de carnicería. Fue arrestado el 15 de julio de 2004, después de que una víctima escapara y diera aviso. Cuando lo detuvieron, confesó todo sin remordimiento. Mostró los lugares donde enterró los cuerpos y detalló cada crimen con frialdad quirúrgica. Sus palabras fueron: quitar vidas fue fácil. Me hacía sentir como un dios. Las mujeres son basura. Yo solo limpié un poco este mundo. Durante su juicio, se burlaba de las familias, escupía al juez, y dijo que lamentaba no haber quitado más vidas. Fue condenado a pena de muerte, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a nadie desde 1997. Hoy, sigue vivo, en aislamiento total. Jo Young-chul no mostró jamás una pizca de arrepentimiento. Declaró abiertamente que su objetivo era quitarle la vida al menos a 100 personas. Su caso paralizó Corea del Sur. Cambió las leyes de seguridad. El público exigió la pena de muerte inmediata. Pero él, encerrado, sigue riéndose, sabiendo que el monstruo todavía respira.